Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda, alumna del Tecnológico Nacional de México Campus Colima. Esta ocasión, y en nombre de todo el equipo, voy a introducir las generalidades acerca del proyecto final de la Unidad 2 para la materia de Estadística Inferencial en la carrera de Ingeniería Industrial. Este equipo está conformado por Brenda Barajas, Denzel de la Rosa, Miguel Gutiérrez, Arturo Juárez, Isaac Mora y su servidora Fernanda Mariscal. Acerca del enfoque general de este proyecto, el diseño de experimentos. Básicamente se basa en la determinación de significancia de varianzas a través de una herramienta conocida como el análisis de varianza ANOVA que veremos más adelante. Para este proyecto se buscó conocer la capacidad de absorción de 4 muestras de arroz diferentes. Más adelante, como les comento, se va a puntualizar en los detalles. Sin embargo, basta con saber que se tomaron en cuenta 4 tratamientos y 4 marcas de arroz, es decir, 16 muestras, de las cuales se buscó conocer qué marca o qué estilo de arroz era el que absorbía con mayor facilidad el líquido, que en este caso es agua, para efectos prácticos y de utilidad. Por supuesto que para poder llevar a cabo todo el procedimiento requerimos de 2 hipótesis. La hipótesis nula, que constó de asumir que todas las marcas de arroz absorben por igual, o, en su defecto, la hipótesis alternativa, que una marca de arroz absorbe más que la otra, o que existen variaciones entre los resultados de las muestras. Bueno, más adelante veremos qué se hizo para llevarlo a cabo y cómo se desarrolló. The school day won't end, and my mom hates me. She thinks I'm depressed, but I'm really happy when I'm in the garage with my friends. Right? Don't get too close, 'cause nobody knows me. Don't get too close. Should I not say it? You don't even know me. I don't know what else to say. That's hard, right? Do you have anything? I'm on my PC. I see famous people. I think they're like me. So why are we equal? Don't get too close. Nobody knows me. Don't get too close. Nobody knows me. 'Cause nobody knows me. Muy bien, ahora vamos a proceder a realizar el análisis de la tabla NOVA. Como primera parte tenemos aquí a la izquierda el planteamiento del problema, es decir, el resumen de lo que se realizó, es decir, la absorción de 4 marcas de arroz distintas, cada muestra de 5 gramos, colocándole 10 mililitros de agua y dejarlas reposar 24 horas para que se lleve a cabo el proceso de absorción. Estos son los proporcionados por nuestros compañeros Arturo y Brenda, quienes fueron los que llevaron a cabo sus experimentos. Aquí tenemos las 16 muestras que se tomaron.
la sumatoria de los tratamientos de las muestras y la medida de las mismas. K es el número de tratamientos, es decir, 4. N es el número total de muestras, es decir, 16. Y N es la cantidad de renglones. 1, 2, 3, 4. ¿No? Utilizamos para esto un porcentaje de significancia del 95%, que es el que actualmente usábamos en clase. Y primero se obtiene la suma de todas las muestras, que es decir, 158. Para encontrar el factor de correlación, se eleva este número al cuadrado y se divide entre el total de muestras, 16, que podemos ver que es este número al cuadrado entre 16. La suma de los cuadrados totales es la suma de todos estos elevados al cuadrado menos el factor de correlación, que es 109. La suma de los tratamientos son las sumatorias al cuadrado entre el número de filas, que viene siendo aquí, menos el factor de correlación. Y la suma de cuadrados totales menos la suma de tratamientos es igual a la suma del reloj, ¿no? Esos datos ya los podemos apreciar aquí en la tabla nova, organizados junto con los grados de libertad correspondientes a los tratamientos, error y el total. Tenemos que la suma del cuadrado de tratamientos es 77.25, por lo tanto para encontrar lo del cuadrado medio se divide esto entre 3, y para encontrar el cuadrado medio del error se divide 33.5 entre 12, y estos son los resultados que tenemos. Estos dos, para obtener el valor de la razón, que en este caso sería el de Fisher de calculado, se divide el cuadrado medio de tratamientos entre el cuadrado medio del error y nos va a dar la razón. Todas estas fórmulas tenemos en este apartado de aquí. Todos estos son los materiales que se emplearon para obtenerlo de acá. Simplemente están expresadas en función de sumas y lenguaje algebraico, ¿no? Para calcular el punto crítico de la tabla de Fisher utilizamos los grados de libertad, que son 3 y 12, porque si tenemos que los tratamientos son 4 menos 1 es igual a 3, y el número total de muestras menos el número de tratamientos es 7 y 6 menos 4 es 12. Por lo tanto usamos Fisher de 3,12, lo cual nos da un valor de 3.49 ubicado en esta parte. Esto nos quiere decir que de 3.49 a la izquierda se acepta la hipótesis nula o H0, y de 3.49 hacia la derecha se rechaza la hipótesis nula o H0 y se acepta la alternativa, es decir, que haya una diferencia significativa entre las medidas muestrales que nos puede otorgar este experimento del arroz, ¿no? Y en este caso, sí, se rechaza la hipótesis nula, se absorbe la alternativa, dado que hay una variación considerable entre la medida que existe de la cantidad de agua absorbida por el arroz. Una vez realizado el análisis de Fisher, pasamos con el análisis de Tukey. Aquí está la fórmula. Utilizamos los mismos grados de significancia que utilizamos para Fisher, a excepción de que aquí en los tratamientos dejamos el 4. Y esto lo multiplicamos por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, multiplicado por 1 sobre la cantidad de renglones, que son 4 también. Obtenemos el valor de Tukey, que es 1.6279, y a partir de este vamos a hacer la comparación entre la diferencia de las medidas que tenemos de este lado. Entonces se interpreta la diferencia como un valor absoluto y se compara con este valor de Tukey, ¿no? Por lo tanto, M1 menos M2, es decir, 27 menos 8.75, pues tenemos que es 4.75, y repetimos el mismo proceso para las diferentes posibilidades de medias que podemos tener aquí, y obtenemos que la diferencia entre la media 1 y la media 3 no es significativa, junto con la diferencia entre la media 2 y la media 4 tampoco es significativa. Sin embargo, el resto sí hay una diferencia significativa. Esto nos quiere decir que los tratamientos en particular presentan alteraciones y se rechaza la hipótesis nula, también en Tukey. Ese sería todo el análisis de los resultados. En conclusión, puedo mencionar que el análisis de varianza ANOVA es una técnica estadística que se utiliza para comparar la media de 3 o más grupos para analizar datos y determinar si hay diferencias significativas entre los grupos estudiados. En nuestro caso, se estudiaron 4 marcas de arroz para saber cuál de ellas absorbía más agua.
Una vez obtenidos los datos, se hicieron los cálculos necesarios. Y como esta herramienta solo puede determinar si hay diferencias significativas entre los grupos, era necesario utilizar el método de Tukey para así determinar qué grupos eran significativamente diferentes entre sí. Y así concluimos que el arroz que se compró a granel es el que absorbió más agua y el que menos absorbió agua fue el de la marca del Valle. Soy Denzel de la Rosa y como conocí este proyecto podemos analizar la relación que puede haber en una serie de muestras y tratamientos en experimentos realizados en situaciones concretas de vida diaria y más que nada aplicadas al campo laboral. Es importante realizar este tipo de experimentos para determinar la veracidad y qué tan efectivo y qué tan viable puede ser llevar a cabo un experimento y ver si este mismo experimento puede ser validado por los resultados que otorga. Parte de ese experimento es un diagnóstico para tomar en cuenta los factores que puedan alterar los resultados y esto es lo importante de realizar a cabo estas pruebas previas a una toma de decisiones, a un análisis de un camino a seguir en una compañía, etc. Creo que lo más importante de esto es entender la correlación que hay entre los resultados obtenidos en las muestras y el análisis de la tabla ANOVA. Yo entendí que hay ciertas marcas de arroz que presentan menos varianza y la media es más precisa. Y entre más preciso sea un valor, quiere decir que hay menos margen de error. Y entre más alejados estén los valores de otros dentro del mismo margen de estudio, podríamos considerar que se debe analizar ese experimento, volver a hacerlo o considerar aquellos factores que pudieron afectar o alterar estos resultados. Mi nombre es Miguel Gutiérrez y para concluir con ese experimento del arroz nos dimos a la tarea de buscar 4 marcas distintas de arroz y hacerles distintas pruebas. Primero las pesamos solamente con un vaso y la cantidad era de 5 gramos. Después les echamos agua y vimos cuánto pesaban y cuánto absorbió de agua y el pesaje que tuvo el distinto. Me pareció muy bien ese experimento, pues nos dimos a la tarea de poner en práctica los experimentos y los ejercicios que hacíamos en clase. Al final puedo determinar que fue una excelente actividad, ya que en este caso nosotros planteamos el problema desde cero. En cambio, cuando lo veíamos en clase ya teníamos el problema planteado. Nuestro proyecto trató de unas muestras de arroz a ver cuál era la que absorbía más. En este caso nosotros traíamos la hipótesis de que todas las marcas de arroz y las muestras que se hacían iban a tener la misma capacidad para absorber, pero en cambio una vez experimentado nos dimos cuenta que no era así y gracias a las herramientas vistas en clase lo pudimos sustentar con los cálculos correspondientes. Y bueno, concentrándonos en la parte técnica de este proyecto, es necesario identificar la relevancia entre f calculada y f de tablas para poder determinar si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula, que en nuestro caso fue el asumir que todas las marcas de arroz absorbían la misma cantidad de agua en cierto periodo de tiempo. Por otra parte, desde el planteamiento de este problema nos pudimos dar cuenta de que esto no era así, ya que existieron algunas variaciones entre los registros de las muestras y por ende pues hubo distintas alteraciones en el resultado. Sin embargo, esto es preciso y resultó necesario comprobarlo y respaldarlo numéricamente a través de la herramienta de Tukey y por ello pudimos identificar las muestras que eran las del problema de una manera coloquial. Bueno, particularmente la realización de este proyecto me pareció bastante interesante, pero sobre todo necesaria en cuanto al enfoque cotidiano, ya que el aprender estos temas dentro de una índole académica sí es necesario y sí es interesante. Sin embargo, el ver cómo se puede aplicar al día a día es aún más. Hola, soy Isaac Mora y para concluir con el experimento del arroz, puedo decir que el experimento pues lo usamos con 4 diferentes tipos de marca de arroz y me pareció interesante porque obtuvimos su peso tanto en seco, que era de 5 gramos, y su peso una vez final, ya que fue remojado en agua. Y pues me pareció interesante ya que pusimos en práctica los conocimientos adquiridos en la materia.